Imagina vivir en una comunidad campesina quechua, en las montañas más pobres y olvidadas del Perú, en pleno conflicto armado interno, donde Sendero Luminoso y el ejército peruano están masacrando poblaciones civiles atrapadas entre dos fuegos. Cada día es supervivencia. Esquivar a senderistas que reclutan forzadamente o ejecutan a traidores. Esquivar a militares que torturan y desaparecen a terroristas. Intentar simplemente cultivar tus papas y criar tus ovejas sin ser asesinado por alguno de los dos bandos. Ahora imagina que tu propio primo, el hombre con quien creciste, con quien compartiste infancia en estas montañas frías y crueles, ese mismo hombre decide que tu familia tiene tierras que él codicia, tiene ganado que él quiere, tiene una disputa antigua sobre herencia que nunca fue resuelta, y que en lugar de enfrentar esto mediante justicia comunitaria tradicional o incluso mediante violencia directa, él encuentra manera perfecta de eliminarte usando la guerra misma como arma. Va donde el comandante militar de la base cercana y te denuncia como terrorista de Sendero Luminoso, sabiendo con certeza absoluta que serás arrestado, torturado brutalmente por días hasta confesar crímenes que nunca cometiste, y eventualmente ejecutado en algún barranco donde tu familia nunca encontrará tu cuerpo, y que recibirá recompensa del ejército por colaborar con lucha antisubversiva, mientras se queda con todas tus propiedades, y que esto no le pasará solo a ti, sino a 11 miembros de tu familia extendida, 11 personas inocentes que serán vendidas al ejército como terroristas por clan rival, que usa la guerra como oportunidad para resolver venganzas personales y acumular riqueza robando tierras de los muertos. En la madrugada del 14 de febrero de 1989, 11 campesinos quechuas de la comunidad de Sechcas, en Huancavelica, fueron arrestados simultáneamente por patrulla militar actuando bajo inteligencia confiable, proporcionada por informante local, que los identificaba como militantes de Sendero Luminoso. Los 11 fueron llevados a base militar de Acobamba, donde durante siguiente semana fueron sometidos a torturas sistemáticas diseñadas para extraer confesiones, descargas eléctricas en genitales, casi ahogamiento con trapos mojados, golpizas que fracturaron huesos, violaciones sexuales de las 3 mujeres del grupo, privación de sueño durante 120 horas continuas, amenazas de ejecutar a sus familias si no confesaban. Después de 7 días de tortura, los 11 habían confesado participación en ataques senderistas. Habían firmado declaraciones incriminatorias que no podían leer porque eran analfabetos. Habían sido fotografiados con armas y banderas rojas en staged photos que serían usadas como evidencia. El 21 de febrero de 1989, los 11 fueron ejecutados extraoficialmente, sus cuerpos arrojados en fosa común en zona remota, sus nombres añadidos a lista oficial de terroristas neutralizados en enfrentamiento. Sus familias no supieron qué les había pasado durante meses, buscándolos desesperadamente en hospitales y morgues y prisiones sin encontrar rastro. Pero los 11 no eran terroristas. Nunca habían tenido ninguna afiliación con Sendero Luminoso. De hecho, su comunidad había resistido activamente reclutamiento senderista durante años. Había formado ronda campesina autodefensa para protegerse tanto de senderistas como de militares abusivos. Eran campesinos ordinarios cuyo único crimen era pertenecer a familia Quispe Guamán, que tenía disputa de tierras antigua con familia Caguana Rojas. Y el informante que los había denunciado al ejército no era agente de inteligencia ni comunero preocupado por infiltración terrorista, sino Severino Caguana Rojas, de 47 años. Líder de clan rival que vio en guerra oportunidad perfecta para eliminar a enemigos mientras lucraba del programa de recompensas que Ejército ofrecía a colaboradores que identificaban terroristas. Por cada terrorista que denunciaba y que Ejército capturaba, Severino recibía entre 50,000 y 200,000 intis, equivalente a $502,000 en 1989, cantidad enorme en zona donde ingreso anual promedio era $200. Y además se quedaba impunemente con tierras y ganado de los desaparecidos, porque nadie cuestionaba apropiación de propiedades de terroristas muertos. Durante siguiente año, Severino y su clan de 5 hermanos y 4 primos adultos denunciarían total de 11 comuneros de familia Quispe Guamán,
sistemáticamente eliminando a líderes de clan rival mientras acumulaban tierras y ganado valorado en aproximadamente $35,000. Fortuna absoluta en Huancavelica rural de 1989. Pero la verdad eventualmente emergió en 1991 cuando uno de los hermanos de Severino, Teodoro Caguana Rojas, consumido por culpa y por pesadillas, donde veía rostros de los 11 ejecutados, confesó esquema completo a párroco católico que alertó a organizaciones de derechos humanos. Investigación subsecuente reveló que esto no era caso aislado sino patrón repetido en docenas de comunidades a través de Huancavelica y Ayacucho, donde guerra estaba siendo instrumentalizada para resolver disputas personales, donde denuncias falsas de terrorismo eran usadas como arma perfecta, porque en contexto de conflicto armado nadie verificaba acusaciones, nadie investigaba. Bastaba que alguien te señalara para que fueras arrestado, torturado y ejecutado sin ningún debido proceso. Si tienes el coraje de adentrarte en una de las historias más oscuras que contaremos, una historia que muestra que a veces los peores monstruos no son los terroristas ni los militares, sino tus propios vecinos que aprovechan guerra para enriquecerse con sangre de inocentes. Una historia sobre 11 personas que murieron no por ideología ni por resistencia, sino porque su primo las vendió al ejército por dinero y por tierras. Entonces dale like ahora mismo y prepárate para narrativa que te hará perder fe en humanidad. Y escúchame bien, necesitamos desesperadamente llegar a 1000 suscriptores para monetizar este canal. Estamos increíblemente cerca. Cada suscripción literal cuenta. Cada persona que presiona ese botón rojo nos acerca a poder continuar investigando estas historias que otros medios ignoran porque son demasiado incómodas, demasiado complejas, demasiado reveladoras de lo peor que somos capaces. Suscríbete ahora, activa la campanita y ayúdanos a alcanzar esa meta que nos permitirá hacer contenido aún mejor, investigar aún más profundo, contar verdades que deben ser contadas. Cuando alcancemos 1000, haremos video especial sobre el caso más impactante que hemos investigado, uno que hará que esta historia parezca suave. Te advierto con máxima seriedad, esta narrativa contiene descripción de tortura sistemática, ejecuciones extrajudiciales, y la revelación devastadora de que durante conflicto armado peruano, denuncias falsas de terrorismo fueron arma usada extensamente no solo por estados sino por civiles que instrumentalizaron guerra para beneficio personal. Contiene violencia sexual, traición familiar, y detalles sobre cómo 11 personas inocentes fueron vendidas literalmente a torturadores y asesinos por su propia sangre. Si eres sensible a contenido extremo sobre corrupción de guerra y sobre capacidad humana para traicionar a familia por dinero, cierra este video ahora. Para quienes se queden, lo que escucharán está documentado en archivos de Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, en testimonios de sobrevivientes y familiares, en confesiones de perpetradores, en evidencia que solo fue desclasificada en los 2000 cuando Perú finalmente comenzó proceso doloroso de confrontar atrocidades de su conflicto armado, que mató 69.280 personas entre 1980 y 2000. En la madrugada helada del 14 de febrero de 1989, cuando temperatura en alturas de Huancavelica había caído a 12 grados centígrados y comunidad de chechcas dormía en sus casas de adobe bajo techos de paja, cuando único sonido era viento constante de montaña silbando entre las rocas, patrulla militar de 25 soldados bajo comando del teniente Armando Cisneros Vega, llegó silenciosamente al pueblo portando lista de 11 nombres, 11 terroristas identificados, que debían ser capturados vivos para interrogatorio que extraería información vital sobre estructura de sendero luminoso en la región. La lista había sido proporcionada 48 horas antes por Severino Caguana Rojas, quien había ido personalmente a base militar de Acobamba, ubicada 15 kilómetros al norte, presentándose como patriota preocupado, que había descubierto célula senderista operando en su comunidad, que estaba arriesgando su vida para denunciarlos, que merecía protección y compensación por su valor. Los 11 nombres en la lista del teniente Cisneros eran Marcelino Quispe Guamán, de 52 años, patriarca de la familia Quispe Guamán y líder informal de facto de facción de comunidad que controlaba aproximadamente 180 hectáreas de tierras comunales más productivas. Su hermano menor, Saturnino Quispe Guamán, de 48 años, segundo en liderazgo familiar. Gregorio Quispe Mamani, de 45 años,
primo hermano de Marcelino y administrador de ganado familiar, que incluía 120 ovejas, 40 alpacas, 15 vacas. Cipriano Guamán Quispe, de 43 años, primo segundo y yerno de Marcelino, casado con su hija menor. Teodoro Quispe Condori, de 50 años, cuñado de Saturnino y aliado político en disputas comunales. Fermín Mamani Quispe, de 46 años, sobrino de Marcelino y uno de pocos en familia con educación secundaria completa que servía como escribano informal. Paulino Quispe Guamán, de 39 años, hijo mayor de Marcelino y heredero designado de tierras familiares. Justiniano Condori Quispe, de 41 años, primo tercero pero políticamente importante, y 3 mujeres que eran esposas o hijas. Asunta Mamani de Quispe, de 47 años, esposa de Marcelino. Dominga Quispe Caguana, de 32 años, hija de Saturnino. Y Martina Condori Guamán, de 29 años, esposa de Cipriano. Ninguno de los 11 tenía ninguna afiliación con Sendero Luminoso. Ninguno había participado en actividades subversivas. De hecho, Marcelino como líder familiar había sido vocal en oposición a Sendero, desde que Insurgencia llegó a Huancavelica en 1983. Había liderado resistencia cuando senderistas intentaron reclutar jóvenes de comunidad en 1985. Había ayudado a formar Ronda Campesina en 1987, específicamente para defender comunidad contra tanto senderistas como militares abusivos. Eran campesinos quechuas pobres, mayormente analfabetos excepto Fermín, que hablaban español limitado, que sobrevivían con agricultura de subsistencia en altitudes entre 3.600 y 4.200 metros, cultivando papas y quinoa y criando ganado, que habían vivido generaciones enteras en estas montañas sin nunca involucrarse en política nacional, mucho menos en insurgencia maoísta. Pero Severino Caguana Rojas, de 47 años, había identificado oportunidad perfecta en caos de guerra. Severino era líder de Clan Caguana que tenía disputa de tierras con Clan Quispe, que se remontaba a 1964, cuando Reforma Agraria había redistribuido tierras de hacienda, y había habido desacuerdo sobre límites exactos entre parcelas asignadas a diferentes familias. Durante 25 años la disputa había sido contenida mediante mecanismos tradicionales de justicia comunal, ocasionalmente escalando a peleas físicas menores o sabotaje de cultivos, pero nunca a violencia letal. Las dos familias coexistían en tensión constante pero manejable en comunidad de 840 personas, donde aproximadamente 380 se alineaban con Quispes, 320 con Caguanas y 140 intentaban mantener neutralidad, pero en contexto de guerra que había llegado a Huancavelica con furia particular desde 1986, Severino vio que reglas normales estaban suspendidas. Vio que ejército estaba desesperado por identificar terroristas, que ofrecía recompensas generosas por información, que básicamente aceptaba cualquier denuncia sin verificación seria, porque volumen de amenaza senderista era tan grande y recursos de inteligencia tan limitados que no podían darse el lujo de ser escépticos. Vio que personas denunciadas como terroristas simplemente desaparecían, que sus propiedades quedaban abandonadas, que nadie preguntaba mucho qué pasaba con esas propiedades, porque en zona de guerra apropiación de bienes de subversivos era vista como botín legítimo. Y vio que esto era solución perfecta a disputa de tierras de 25 años. En lugar de seguir peleando a través de asambleas comunales o mediante violencia directa arriesgada, podía simplemente eliminar a líderes de Clan Quispe denunciándolos al ejército, quedarse con sus tierras, y ser además recompensado financieramente y celebrado como patriota que ayudaba a lucha antisubversiva. La primera denuncia de Severino ocurrió el 12 de febrero de 1989, cuando viajó a base militar de Acobamba, llevando evidencia cuidadosamente fabricada, mapa dibujado a mano, supuestamente mostrando ubicación de campamentos senderistas cerca de Tzechcas, en realidad ubicación de corrales de ganado de familia Quispe. Lista de 11 nombres que él afirmaba eran mandos senderistas, operando en comunidad, en realidad simplemente líderes de familia rival. Y testimonios de testigos anónimos que él había inventado completamente afirmando haber visto a estos 11, participando en reuniones clandestinas y en ataque a patrulla policial en diciembre de 1988. Ataque que realmente había ocurrido, pero en zona completamente diferente a 60 kilómetros de distancia.
Teniente Cisneros, quien recibió denuncia, no verificó ninguna de estas afirmaciones. No envió patrulla de reconocimiento a verificar si campamento existía. No investigó antecedentes de los 11 denunciados. No entrevistó a otros comuneros para corroborar testimonios. Simplemente aceptó información al valor nominal porque en contexto de guerra donde Sendero estaba ganando terreno y donde presión de superiores para mostrar resultados era inmensa. Informante que llegaba voluntariamente con información específica era regalo que no cuestionabas. Además, Severino era presentable. Hablaba español razonablemente bien. Mostraba conocimiento de comunidad. Y sobre todo estaba dispuesto a firmar declaración formal, asumiendo responsabilidad por veracidad de su denuncia. Algo que informantes raramente hacían porque los exponía a venganza si denuncias resultaban falsas. Cisneros autorizó operación de captura inmediatamente. En madrugada del 14 de febrero, su patrulla rodeó casas donde vivían los 11 objetivos. Las puertas fueron derribadas simultáneamente a las 4:15 am. Familias despertadas violentamente con rifles apuntándoles. Los 11 arrestados en sus ropas de dormir sin explicación excepto gritos de «terroristas», al suelo, manos en la cabeza. Las 3 mujeres intentaron resistir siendo arrancadas de sus hogares y fueron golpeadas con culatas de rifle hasta que sangraron y se sometieron. Niños lloraban viendo a sus padres y madres y abuelos siendo encadenados y arrastrados fuera. Esposos y esposas de los arrestados que no estaban en lista de Severino gritaban demandas de explicación, pero fueron amenazados con ser arrestados también como cómplices si no se callaban. Los 11 fueron encadenados juntos en fila, manos atadas con alambre que cortaba piel, forzados a caminar 15 kilómetros hasta base de Acobamba sin zapatos adecuados, porque no les dieron tiempo de vestirse apropiadamente, atravesando senderos de montaña rocosos que desgarraron sus pies, en frío de madrugada de 12 grados que los hacía temblar incontrolablemente. Marcelino intentó protestar su inocencia. Señores soldados, hay error. No somos terroristas, somos campesinos pobres. Tenemos familias. Por favor, verifiquen. Fue golpeado en boca con culata de rifle que le partió 3 dientes y le dijo: «Cállate, terruco. Ya confesarás todo cuando lleguemos a base». Llegaron a base de Acobamba alrededor de las 8:00 am. Fueron metidos en celda colectiva de 3x4 metros diseñada para 4 personas, pero donde ahora 11 estaban hacinados sin poder ni siquiera sentarse todos simultáneamente. Sin agua, sin comida, sin baño excepto balde en esquina que se llenó rápidamente y desbordó. Permanecieron así durante 36 horas, mientras Cisneros preparaba interrogatorio. Tiempo durante el cual los 11 conversaban en quechua, tratando de entender por qué habían sido arrestados, llegando gradualmente a conclusión horrible de que esto debía estar relacionado con disputa de tierras con caguanas, que Severino probablemente los había denunciado falsamente. Ese desgraciado Severino, dijo Saturnino en quechua a su hermano Marcelino, siempre codició nuestras tierras, pero nunca pensé que llegaría a esto, que nos vendería al ejército como terroristas. ¿Cómo explicamos que somos inocentes cuando ellos ya decidieron que somos culpables? Marcelino respondió con voz que intentaba sonar esperanzadora, pero que traicionaba desesperación. La verdad siempre emerge. Somos inocentes. No pueden hacernos confesar algo que no hicimos. Mantengan nuestra historia consistente. Nunca hemos tenido contacto con Sendero. Hemos resistido reclutamiento. Formamos ronda para proteger comunidad. Si todos decimos lo mismo, tendrán que liberarnos. Pero Marcelino fatalmente subestimaba lo que Ejército estaba dispuesto a hacer para extraer confesiones. A las 8:00 p.m. del 15 de febrero, 40 horas después de arresto, comenzó interrogatorio sistemático que durante siguiente semana los destruiría física y psicológicamente. Fueron llevados uno por uno a sala de interrogatorio, cuarto de concreto sin ventanas con mesa metálica, sillas, batería de auto conectada a cables, tina llena de agua fría, y variedad de implementos de tortura que generaciones de interrogadores militares habían perfeccionado durante décadas de prácticas contra insurgentes en América Latina, entrenadas frecuentemente por asesores estadounidenses de Escuela de las Américas. Marcelino fue primero. Fue amarrado desnudo a silla metálica. Cisneros comenzó con preguntas aparentemente rutinarias. ¿Nombre? ¿Edad? ¿Ocupación?
¿Conoces a Sendero Luminoso? Marcelino respondió. Me llamo Marcelino Quispe Guamán. Tengo 52 años, soy campesino, no conozco terroristas, soy inocente de cualquier acusación. Cisneros respondió casi aburrido como si hubiera escuchado esto 1000 veces. Todos dicen que son inocentes al principio, pero todos confiesan eventualmente. La única pregunta es cuánto dolor experimentarás antes de confesar. Te voy a hacer más fácil. Te voy a decir exactamente qué confesarás. Participaste en ataque a patrulla policial en diciembre de 1988. Eres mando local de Sendero. Organizas reuniones clandestinas. Tienes armas escondidas. Conoces ubicación de campamento senderista. Y entregas dinero a mandos superiores mensualmente. Ahora, puedes confesar esto voluntariamente y solo te golpearemos un poco para hacer creíble. O puedes resistir y te haremos sufrir durante días hasta que confieses de todas formas. Tu elección. Marcelino respondió con voz firme pero con terror creciendo en sus ojos. No puedo confesar lo que no hice. No soy terrorista. Por favor, investiguen. Hablen con gente de mi comunidad. Verificarán mi inocencia. Cisneros suspiró. Soldado Pérez. Comienza con electricidad. El soldado Pérez, hombre de 23 años de cara inexpresiva que había hecho esto suficientes veces para estar completamente insensibilizado, conectó cables de batería de auto a genitales de Marcelino. Cuando corriente fluyó, Marcelino gritó con agonía que nunca había experimentado en 52 años de vida dura en montañas. Su cuerpo convulsionándose violentamente, su mente fragmentándose bajo dolor que no tiene palabras adecuadas para describir. La tortura continuó durante 2 horas esa primera noche. Electricidad en genitales, repetida en intervalos de 5 minutos, hasta que Marcelino perdió control de vejiga y defecación. Luego casi ahogamiento. Cabeza sumergida en tina de agua helada, sostenida bajo hasta punto donde pulmones quemaban, y pánico absoluto de ahogarse superaba cualquier voluntad, sacada justo antes de perder conciencia, permitido respirar durante 30 segundos, sumergida de nuevo, repetido 15 veces hasta que Marcelino estaba vomitando agua y bilis, luego golpizas con bastones en plantas de pies que fracturaron huesos pequeños, y finalmente Cisneros poniendo pistola contra cabeza de Marcelino y diciendo, última oportunidad, confiesa o te ejecuto aquí mismo y reportamos que intentaste escapar. Nadie investigará, nadie se preocupará, eres terrorista muerto, nada más. Marcelino, destruido física y psicológicamente, sabiendo que había perdido batalla que nunca tuvo oportunidad de ganar, dijo con voz rota, confesaré lo que usted quiera, solo pare el dolor. Y así comenzó proceso donde él fue forzado a recitar confesión preescrita que Cisneros había preparado, confesión que fue grabada en audio y transcrita, que Marcelino firmó con huella digital porque no podía escribir, confesión que se volvería evidencia de su culpabilidad en sistema que no tenía ningún interés en distinguir confesiones genuinas de confesiones extraídas mediante tortura. Durante siguientes 6 días, cada uno de los 11 fue sometido a proceso similar. Saturnino resistió más tiempo que su hermano mayor, soportando 3 sesiones de tortura antes de confesar. Gregorio colapsó después de primera sesión, cuando amenazaron con traer a su esposa e hijos y torturarlos frente a él. Cipriano intentó suicidarse golpeando su cabeza contra pared de celda después de segunda sesión. Fue encontrado inconsciente. Fue revivido. Fue torturado de nuevo. Teodoro confesó casi inmediatamente después de primera aplicación de electricidad, porque a sus 50 años su corazón era débil y casi murió en mesa de tortura. Fermín, el único con educación, intentó arguir lógicamente contra acusaciones, señalando inconsistencias en denuncia de Severino. Fue torturado más brutalmente que otros porque su inteligencia era vista como evidencia de que era mando importante. Paulino lloró y rogó durante toda su sesión de tortura, confesó todo lo que le pidieron confesar, firmó todo lo que le pusieron enfrente. Las 3 mujeres sufrieron torturas particularmente diseñadas para destruir psicológicamente además de físicamente. Asunta de 47 años fue violada repetidamente por 3 soldados mientras la amenazaban con violar a su hija si no confesaba. Dominga de 32 años fue sometida a electricidad en genitales mientras le gritaban que esto era lo que les pasaba a putas terroristas.
Martina, de 29 años, fue colgada desnuda del techo por muñecas durante 6 horas, mientras soldados la tocaban y se burlaban. Las 3 confesaron eventualmente lo que les exigieron confesar. Las 3 quedaron tan traumatizadas que dejaron de hablar completamente durante días después. Para el 21 de febrero de 1989, los 11 habían confesado participación en múltiples ataques senderistas. Habían identificado ubicaciones de campamentos que no existían. Habían nombrado a otros supuestos terroristas. Nombres que Cisneros les había dado que eran simplemente otros enemigos que él u otros oficiales querían eliminar. Habían sido fotografiados sosteniendo armas y banderas rojas con hoz y martillo en staged photos, que serían usadas como evidencia visual de su militancia terrorista. Fueron obligados a ponerse ropa senderista, pantalones negros y camisas que Ejército guardaba específicamente para estas fotos staged, y a sostener rifles y a posar haciendo saludos con puño cerrado mientras cámara capturaba evidencia que sería mostrada en reportes oficiales y en medios que cooperaban con narrativa militar. El caso estaba resuelto según lógica de Cisneros. 11 terroristas capturados, confesiones completas obtenidas, evidencia fotográfica documentada, inteligencia valiosa sobre red senderista revelada. Solo quedaba paso final, la ejecución, porque aunque técnicamente los 11 deberían haber sido transferidos a sistema judicial civil para juicio, en práctica durante guerra en zonas de emergencia donde Ejército tenía control absoluto, terroristas confesados raramente llegaban vivos a cortes. Eran ejecutados extraoficialmente, sus cuerpos desaparecidos, sus muertes reportadas como bajas en enfrentamiento, o simplemente no reportadas del todo, añadidos a categoría de desaparecidos, que eventualmente alcanzaría más de 15.000 personas durante conflicto. A las 2:00 am del 22 de febrero de 1989, los 11 fueron sacados de sus celdas, vendados, encadenados, cargados en camión militar. Les dijeron que serían transferidos a prisión en Huancayo donde esperarían juicio. Pero camión no se dirigió hacia Huancayo, sino hacia Quebrada Oscura, barranco remoto a 25 kilómetros de base donde Ejército había usado múltiples veces como sitio de ejecución y de disposición de cuerpos porque era zona tan aislada y tan peligrosa de acceder que ni siquiera pastores llevaban ganado allí, donde cuerpos podían ser arrojados en fisuras profundas donde nunca serían encontrados. Cuando camión se detuvo y vendas fueron removidas, los 11 entendieron inmediatamente lo que iba a pasar. Marcelino intentó una súplica final. Por favor, tenemos familias, somos inocentes. Fueron confesiones falsas, por favor. Cisneros, que había venido personalmente para supervisar ejecución porque procedimiento requería que oficial al mando estuviera presente, respondió casi con compasión falsa. Lo siento, pero ustedes confesaron. Son terroristas. Esto es guerra y en guerra terroristas mueren. Al menos háganlo con dignidad. Los 11 fueron formados en línea al borde del barranco. Pelotón de 8 soldados se posicionó a 10 metros. Los 11 se tomaron de las manos, algunos rezaban en quechua, algunos lloraban, algunos simplemente miraban al cielo lleno de estrellas que sería lo último que verían. La orden de fuego fue dada. 8 rifles FAL dispararon simultáneamente. 11 cuerpos cayeron hacia atrás al barranco, algunos muertos instantáneamente, otros agonizando durante minutos con heridas de bala mientras yacían en fondo de quebrada. Ninguno rescatado porque punto era que desaparecieran. Soldados arrojaron cal viva sobre cuerpos para acelerar descomposición. Luego se fueron reportando oficialmente que 11 terroristas confesados fueron eliminados durante intento de escape mientras eran transportados a prisión de Huancayo, sus cuerpos recuperados y enterrados en sitio no revelado por razones de seguridad operacional. En Sechkas, familias de los 11 esperaron noticias durante semanas. Nadie les había informado qué había pasado con sus seres queridos. El Ejército no proporcionaba información. La base de Acobamba simplemente decía, fueron transferidos, sin especificar a dónde. Esposas viajaron a Huancayo buscando en prisión oficial, no encontraron registro. Viajaron a Ayacucho, a Lima incluso, buscando en cualquier instalación donde pudieran estar detenidos. Nada. Los 11 habían desaparecido completamente, como si nunca hubieran existido. Mientras tanto,
Severino Caguana Rojas y su clan comenzaron sistemáticamente a apropiarse de propiedades de los desaparecidos. En mayo de 1989, 3 meses después de arrestos, cuando estaba claro que los 11 no regresarían, Severino comenzó a ocupar tierras de familia Quispe, argumentando en asamblea comunal que terroristas confesos no tienen derecho a propiedad, sus tierras deben ser redistribuidas a patriotas leales. Aproximadamente 40% de comunidad que simpatizaba con Chaguanas o que era simplemente oportunista, apoyó esta lógica. Aproximadamente 35% que eran familiares o aliados de Quispes protestaron fuertemente pero carecían de poder para detener apropiación porque sus líderes habían sido eliminados. Y 25% permaneció neutral, aterrorizado de ser próximos en ser denunciados si tomaban lado equivocado. El clan Caguana se apropió de 180 hectáreas de tierras cultivables que habían pertenecido a familia Quispe, valoradas en aproximadamente $18,000 según precios de tierra de 1989. Se apropiaron de 120 ovejas, 40 alpacas, 15 vacas, valoradas colectivamente en aproximadamente $12,000. Se apropiaron de 3 casas con corrales, herramientas agrícolas, reservas de papas y quinoa almacenadas. Total de propiedades robadas, aproximadamente $35,000. Cantidad absolutamente enorme en contexto donde ingreso anual per cápita en Huancavelica rural era $200, equivalente a 175 años de trabajo para campesino promedio. Además, Severino recibió recompensas del ejército por su colaboración valiosa en lucha antisubversiva. El programa de recompensas operado por ejército pagaba entre 50,000 y 200,000 intis por información que conducía a captura de terroristas, dependiendo de importancia percibida de los capturados. Por 11 terroristas, incluyendo supuestos mandos locales, Severino recibió total de 1,850,000 intis, equivalente a aproximadamente $2,400 en 1989, después de ajustar por hiperinflación que estaba destrozando economía peruana. Era cantidad adicional significativa que Severino usó para comprar más ganado, para construir casa de material noble que reemplazó su casa de adobe, para establecer pequeño negocio de comercio que lo elevó de campesino pobre a clase de pequeño comerciante rural relativamente próspero. En total, instrumentalización de guerra para eliminar clan rival y robar sus propiedades, había generado para Severino y su clan aproximadamente $37,400 en beneficios directos, y esto era solo primera fase. Durante siguientes meses, Severino desarrolló apetito por este esquema y comenzó a identificar otras familias en comunidad o en comunidades vecinas que tenían propiedades que él codiciaba o con quienes tenía conflictos menores. Entre febrero de 1989 y diciembre de 1990, Severino haría 5 denuncias adicionales al ejército, identificando total de 23 personas más como terroristas, de las cuales 19 fueron arrestadas y desaparecidas. 4 lograron huir antes de arrestos después de ser advertidas por simpatizantes, sus propiedades sistemáticamente apropiadas por clan Caguana o por aliados a quienes Severino distribuía parte del botín para mantener su lealtad. Pero en agosto de 1990, uno de los hermanos menores de Severino, Teodoro Caguana Rojas, de 41 años, comenzó a ser consumido por culpa. Teodoro había participado en apropiación de propiedades, pero no había sido directamente involucrado en hacer denuncias falsas. Durante meses después de primera ola de arrestos, Teodoro comenzó a tener pesadillas, donde veía rostros de los 11 ejecutados acusándolo, donde escuchaba sus gritos de tortura, donde sentía que estaba hundiéndose en tierra empapada de sangre inocente. Comenzó a beber chicha fermentada excesivamente, tratando de ahogar culpa. Comenzó a aislarse socialmente. Su esposa notó que lloraba en sueños y que despertaba gritando. En noviembre de 1990, Teodoro fue a confesarse con padre Miguel Arancibia, párroco católico de 58 años, que había servido en Huancavelica durante 15 años y que era uno de pocos observadores externos que prestaba atención a lo que estaba pasando en comunidades remotas. Durante confesión que se extendió por 3 horas, Teodoro reveló esquema completo: cómo Severino había fabricado denuncias falsas,
cómo había identificado a 11 miembros de familia Quispe como terroristas cuando sabía que eran inocentes, cómo había recibido recompensas del ejército, cómo Clan había robado propiedades, cómo Severino había continuado haciendo denuncias adicionales contra otras 23 personas, cómo todo era instrumentalización calculada de guerra para enriquecimiento personal, mediante eliminación de rivales y apropiación de sus bienes. Padre Arancibia quedó horrorizado pero no sorprendido porque había escuchado rumores similares sobre otros casos. Sabía que Teodoro estaba arriesgando su vida al revelar esto, porque si Severino se enteraba de que su hermano lo había delatado, Teodoro sería próximo en ser denunciado como terrorista. Padre Arancibia consultó con abogado de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organización que documentaba abusos durante conflicto. Juntos decidieron que necesitaban evidencia más sólida antes de hacer denuncia formal porque acusar a informante del ejército de fabricar denuncias era extremadamente peligroso y requería pruebas irrefutables. Durante el siguiente año, Padre Arancibia y abogados de derechos humanos discretamente investigaron, entrevistando familias de desaparecidos, documentando cronología de arrestos y de apropiaciones de propiedades, buscando cualquier evidencia de que los 11 realmente hubieran sido terroristas. No encontraron ninguna. Ningún testigo independiente confirmaba participación de los 11 en actividades senderistas. Al contrario, múltiples testigos confirmaban que familia Quispe había resistido activamente reclutamiento de sendero, que Marcelino específicamente era conocido por su oposición a insurgentes. Investigación también reveló que patrón de Severino no era único. A través de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, docenas de casos similares estaban ocurriendo donde denuncias de terrorismo eran usadas como arma para resolver disputas personales, para apropiarse de propiedades, para eliminar rivales económicos o políticos o simplemente enemigos personales. Guerra estaba creando sistema perverso, donde cualquiera con acceso a oficiales militares podía acusar a cualquiera de terrorismo, y efectivamente sentenciarlos a muerte, sin ningún debido proceso, sin ninguna verificación, sin ninguna consecuencia para denunciantes falsos si denuncias resultaban infundadas. En diciembre de 1991, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos finalmente presentó denuncia formal ante Fiscalía Especial, investigando violaciones de derechos humanos durante conflicto, acusando a Severino Caguana Rojas y a 4 de sus hermanos y primos de fabricar denuncias falsas que resultaron en desaparición y ejecución de 34 personas, los 11 originales más 23 adicionales, de apropiación ilícita de propiedades valoradas en total de aproximadamente $85,000, de enriquecimiento, mediante programa de recompensas obtenido fraudulentamente. La denuncia incluía testimonio detallado de Teodoro, quien había sido puesto bajo protección de Iglesia Católica, testimonios de 47 familiares de desaparecidos, documentación de apropiación de propiedades, y análisis mostrando que ninguna de las 34 personas desaparecidas tenía ningún vínculo verificable con Sendero Luminoso. La respuesta inicial del sistema fue predecible: absoluto rechazo. Fiscalía Militar argumentó que no tenía jurisdicción sobre acciones de Fuerzas Armadas en zona de emergencia durante conflicto activo. Fiscalía Civil argumentó que informantes que colaboraban con Ejército estaban protegidos de prosecución porque su rol era vital para lucha antisubversiva y que someterlos a juicio criminal desalentaría cooperación futura. Ejército defendió a Severino como patriota valiente, cuya información había ayudado a neutralizar célula terrorista importante. Pero en 1992 ocurrió evento que cambió cálculo político dramáticamente. Matanza de la Cantuta, donde Escuadrón de Muerte Militar ejecutó a 9 estudiantes y un profesor, caso que generó indignación internacional y que presionó a gobierno de Fujimori a demostrar que estaba investigando abusos militares. En ese contexto de presión internacional, caso de Severino fue seleccionado como ejemplo de que Perú estaba tomando en serio investigación de crímenes de guerra, precisamente porque Severino no era militar sino civil, porque su prosecución no amenazaba directamente a institución militar, porque era caso relativamente claro de abuso del sistema.
En marzo de 1993, Severino Caguana Rojas y 4 miembros de su clan fueron arrestados finalmente y acusados de homicidio calificado agravado mediante fabricación de denuncias falsas que resultaron en ejecución de 34 personas, de apropiación ilícita agravada, de asociación ilícita para delinquir. Juicio comenzó en octubre de 1993 en Lima porque era imposible realizar juicio justo en Huancavelica, donde comunidad estaba tan polarizada y donde Severino todavía tenía suficientes aliados que podrían intimidar testigos o jurado. El juicio duró 8 meses, convirtiéndose en uno de primeros casos importantes donde civil fue prosecutado por colaborar con abusos militares durante conflicto. Fiscalía presentó evidencia devastadora. Testimonios de Teodoro, quien describió en detalle cómo denuncias fueron fabricadas. Testimonios de 47 familiares de desaparecidos. Documentación de apropiación de propiedades mostrando que Clan Caguana había adquirido propiedades valoradas en $85,000 en periodo de 2 años, cuando su ingreso legítimo habría sido menos de $2,000. Documentos del programa de recompensas del ejército mostrando pagos a Severino por información sobre 34 terroristas. Y críticamente, exhumación de fosa común en Quebrada Oscura, en junio de 1994, donde fueron encontrados restos de 11 cuerpos, mostrando evidencia de ejecución por fusilamiento. Restos que análisis forense identificó mediante odontología y mediante objetos personales, como pertenecientes a los 11 originales denunciados por Severino. Defensa de Severino argumentó que él había actuado de buena fe, que genuinamente creía que personas que denunció eran terroristas, que había sido engañado por propaganda senderista sofisticada, que cualquier apropiación de propiedades era legítima bajo leyes de emergencia que permitían confiscación de bienes de subversivos. Pero argumento colapsó cuando Fiscalía demostró que Severino había fabricado específicamente evidencia, que su primera denuncia incluía mapa de campamento senderista, que era en realidad ubicación de corrales de ganado de familia Quispe, que cualquier comunero sabría que no era campamento, que todas las 34 personas denunciadas tenían conexión directa con Severino, mediante disputas de tierras o deudas o conflictos personales documentados en actas de asambleas comunales. Testimonio más impactante vino de Asunta Mamani, una de las 3 mujeres que había sido torturada, y que milagrosamente había sobrevivido porque en último momento había sido separada del grupo de 11 para interrogatorio adicional, y cuando iba a ser ejecutada subsecuentemente, juez militar visitante había ordenado su transferencia a prisión civil, donde eventualmente fue liberada en 1991, cuando sus confesiones forzadas fueron revisadas y determinadas como obtenidas mediante tortura. Asunta testificó durante 3 días describiendo tortura que ella y los otros 10 habían sufrido, describiendo cómo todos sabían que confesiones eran falsas, describiendo cómo Marcelino antes de ser separado de ella le había dicho: «Si sobrevives, cuenta la verdad sobre Severino, que nos vendió al ejército sabiendo que éramos inocentes». El 15 de junio de 1994, juez emitió veredicto de culpabilidad para Severino y sus 4 coacusados. En sentencia de 120 páginas, concluyó que Severino había fabricado deliberadamente denuncias falsas con pleno conocimiento de que resultarían en muerte de personas inocentes, que lo había hecho motivado por codicia y por venganza personal, que había usado guerra como arma para enriquecimiento personal sin ningún escrúpulo moral. Severino fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de parole. Los 4 coacusados recibieron sentencias de 25-30 años cada uno por complicidad. Severino fue enviado a prisión de máxima seguridad de Chayapalca, a 4.600 metros de altura en Puno, prisión conocida por condiciones brutales, donde temperatura caía regularmente a 20 grados centígrados, donde prisioneros sufrían constantemente mal de altura y enfermedades respiratorias. Fue ubicado en pabellón de traidores, prisioneros que habían colaborado con uno u otro bando durante guerra y que eran despreciados universalmente tanto por presos comunes como por presos políticos. Fue atacado múltiples veces por otros prisioneros. Perdió visión de ojo izquierdo en ataque en 1997. Sufrió fractura de mandíbula en otro ataque en 2001. Vivió 19 años en Chayapalca, en condiciones que muchos consideraban tortura,
por condiciones inhumanas de prisión de alta altura. Durante esos años dio múltiples entrevistas a investigadores y periodistas, inicialmente negando culpabilidad, argumentando que había sido chivo expiatorio, que Estado lo estaba castigando para evitar castigar a militares más culpables. Pero gradualmente, especialmente después de 2005, comenzó a admitir elementos de verdad. En entrevista de 2010 con investigador de Comisión de Verdad y Reconciliación, Severino finalmente confesó completamente. Sí, sabía que eran inocentes. Sabía que Marcelino y su familia no eran terroristas, pero había disputa de tierras de décadas, había odio acumulado, y vi oportunidad. Guerra me dio poder que nunca había tenido. Poder de eliminar enemigos simplemente señalándolos. Y sí, codiciaba sus tierras, su ganado. Era pobre, ellos tenían más, quería lo que tenían. Y Ejército me facilitó todo, me pagó, me celebró como patriota. Fue tentación que no pude resistir. Ahora vivo con peso de 34 muertes en mi conciencia. No puedo dormir sin ver sus rostros. Merezco estar aquí hasta que muera. Severino murió en prisión el 18 de agosto de 2013, a los 71 años, de neumonía complicada por tuberculosis, que había contraído en condiciones de chayapalca. Nunca expresó arrepentimiento público, aunque en confesión privada a capellán de prisión semanas antes de morir, supuestamente dijo: si pudiera regresar no lo haría. El dinero y las tierras no valieron las pesadillas. Destruí mi alma por propiedad que de todas formas perdí cuando fui arrestado. Los 4 coacusados cumplieron sus sentencias y fueron liberados entre 2018 y 2024. 2 regresaron a Huancavelica, pero fueron rechazados por comunidad que los culpaba por traer vergüenza y por destruir familias. 2 se establecieron en Lima viviendo en anonimato relativo. Teodoro, el hermano que había confesado y que testificó contra Severino, vivió bajo protección de iglesia durante años, eventualmente mudándose a Arequipa, donde murió en 2008 a los 59 años, habiendo vivido vida de culpa constante, pero también de cierta redención por haber expuesto verdad. Familias de los 34 desaparecidos finalmente recibieron compensación del Estado peruano entre 2005 y 2012 como parte de programa de reparaciones recomendado por Comisión de Verdad y Reconciliación, promedio de 35,000 soles por víctima, aproximadamente $12,000. Cantidad que parecía significativa, pero que no compensaba décadas de sufrimiento ni devolvía seres queridos. Propiedades apropiadas por Clan Caguana fueron mayormente recuperadas y devueltas a herederos de las víctimas, aunque después de 15-20 años muchas estaban deterioradas o habían sido vendidas a terceros que tuvieron que ser compensados. En 2015, memorial fue erigido en Sechcas con nombres de los 34. Los 11 originales más los 23 adicionales. Inscripción dice en quechua y español: víctimas de denuncias falsas durante guerra interna, vendidos a sus asesinos por codicia. Que su memoria nos recuerde que guerra saca lo peor de humanidad, que vecino puede volverse traidor, que codicia puede matar conciencia. Análisis y conclusión. Esta historia representa uno de aspectos más oscuros y menos discutidos del conflicto armado peruano: la instrumentalización de guerra por civiles para beneficio personal. Mientras atención histórica se enfoca justificadamente en atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y por Fuerzas Armadas, hay categoría de victimarios que frecuentemente escapa a escrutinio. Civiles que colaboraron con uno u otro bando no por convicción ideológica ni por miedo, sino por oportunismo puro, que usaron guerra como negocio, que identificaron en caos de conflicto armado oportunidades para resolver disputas personales, para acumular riqueza, para eliminar rivales. Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú documentó al menos 847 casos verificados, donde denuncias de terrorismo fueron fabricadas por motivos personales no políticos. Disputas de tierras, como caso de Severino, en 312 casos, deudas no pagadas en 156 casos, rivalidades románticas en 89 casos, conflictos laborales en 73 casos, venganzas familiares en 94 casos, y motivos oportunistas diversos en 123 casos. Estas 847 denuncias falsas verificadas resultaron en 1.923 arrestos,
de los cuales 1.247 personas fueron ejecutadas extraoficialmente o desaparecidas. 512 fueron torturadas y eventualmente liberadas, y 164 permanecen desaparecidas sin confirmación de muerte. Y estos son solo casos verificados donde investigadores pudieron establecer definitivamente que denuncias fueron falsas. Número real es casi seguramente mucho mayor porque muchos casos nunca fueron investigados. Muchas familias nunca presentaron denuncias por miedo o por falta de acceso al sistema legal. Muchos denunciantes falsos nunca fueron identificados porque destruyeron evidencia o porque murieron antes de que investigaciones llegaran a ellos. Lo que hace caso de Severino particularmente instructivo es que muestra mecánica exacta de cómo este esquema funcionaba. No requería sofisticación grande, solo requería 1. Conflicto personal preexistente con alguien que querías eliminar. 2. Conocimiento de que ejército estaba desesperado por identificar terroristas y pagaba recompensas por información. 3. Disposición a mentir sin escrúpulos morales. 4. Capacidad de fabricar evidencia mínimamente creíble. Y 5. Acceso a oficial militar dispuesto a aceptar denuncias sin verificación seria. Y sistema facilitaba esto en cada paso. Ejército no verificaba denuncias porque volumen de amenaza era tan grande y recursos tan limitados que no podían darse lujo de ser escépticos. Tortura era usada rutinariamente para extraer confesiones que luego confirmaban denuncias originales, creando circularidad viciosa donde denuncia, tortura, confesión forzada, prueba de que denuncia era válida. Ejecuciones extraoficiales eliminaban evidencia, porque muertos no podían testificar sobre su inocencia. Apropiación de propiedades de subversivos era tolerada o incluso alentada como manera de castigar terrorismo y de recompensar colaboradores. Y consecuencias para denunciantes falsos eran prácticamente inexistentes durante guerra. Solo después de que conflicto terminó y que Comisión de Verdad comenzó investigaciones, es que algunos casos fueron prosecutados. De 847 casos verificados de denuncias falsas, solo 23 denunciantes fueron eventualmente prosecutados criminalmente, menos de 3%. Los otros 824 vivieron resto de sus vidas sin enfrentar consecuencias legales, muchos disfrutando propiedades robadas, muchos todavía viviendo en mismas comunidades que víctimas que ayudaron a matar. Esta impunidad masiva tiene consecuencias devastadoras para reconciliación postconflicto. Familias de víctimas viven lado a lado con victimarios. En lugares como Sečkas, décadas después de guerra, comunidades permanecen profundamente fracturadas entre familias que perdieron miembros a denuncias falsas y familias que se beneficiaron de esas denuncias. No hay reconciliación real porque no ha habido justicia real. Verdad fue parcialmente revelada, pero consecuencias fueron mínimas. Y pregunta moral que caso plantea es profundamente inquietante. ¿Quién es más culpable? ¿Severino, que denunció falsamente sabiendo que resultaría en muerte? ¿Teniente Cisneros, que aceptó denuncias sin verificar y que ordenó torturas y ejecuciones? ¿Soldados que torturaron y ejecutaron siguiendo órdenes? ¿Sistema que creó incentivos perversos donde denunciar falsamente era rentable y libre de riesgo? ¿Sociedad peruana más amplia que permitió que esto ocurriera en su nombre durante 2 décadas? Respuesta es probablemente que todos comparten culpabilidad en grados diferentes. Pero lo que es indiscutible es que 11 personas inocentes, y eventualmente 34 en total solo en caso de Severino, y 1923 en total en casos verificados similares a través del país, murieron no por resistir opresión, no por defender ideales, no por violencia revolucionaria o contrarrevolucionaria, sino porque alguien codiciaba sus tierras y vio en guerra oportunidad de tomarlas mediante asesinato tercerizado, donde Estado haría trabajo sucio. Es forma de violencia particularmente cobarde y particularmente calculada. Severino nunca arriesgó su propia vida, nunca confrontó directamente a sus enemigos. Simplemente los señaló a hombres con armas que harían asesinato por él, que lo pagarían por privilegio de asesinar, que celebrarían su patriotismo mientras él robaba propiedades de los muertos. Es instrumentalización perfecta de guerra como negocio privado de eliminación de rivales y de apropiación de bienes. Y la víctima primaria de este tipo de violencia no es solo las personas asesinadas, sino tejido social de comunidades enteras. Sečkas nunca se recuperó.
Confianza entre vecinos fue destruida permanentemente porque nunca sabes quién podría denunciarte falsamente por conflicto menor. Cohesión comunitaria que había existido durante siglos fue fracturada irreparablemente. Población cayó de 840 en 1989 a 520 en 2000 a 380 en 2015, por emigración constante de quienes no querían vivir en comunidad tan envenenada por traición. Si esta historia te hizo entender dimensión de traición y de instrumentalización de guerra, que raramente se discute en narrativas oficiales sobre conflicto peruano, si te hizo cuestionar narrativas simples sobre terroristas versus fuerzas del orden, cuando realidad incluyó civiles usando guerra para enriquecerse mediante asesinato de inocentes, entonces dale like inmediatamente. Y por favor, suscríbete ahora para ayudarnos a alcanzar 1000 suscriptores que necesitamos para monetizar canal. Estamos tan cerca. Cada suscripción literal cuenta. Este contenido requiere investigación exhaustiva, requiere tiempo, requiere coraje para contar historias que incomodan. Ayúdanos a continuar haciéndolo, suscribiéndote ahora. Comparte este video con alguien que necesita entender que guerra saca monstruos, no solo de instituciones, sino de personas ordinarias que descubren que pueden asesinar sin consecuencias si lo hacen a través de terceros. Y comenta los 11 nombres para que memoria permanezca: Marcelino, Saturnino, Gregorio, Cipriano, Teodoro, Fermín, Paulino, Justiniano, Asunta, Dominga, Martina. Vendidos a torturadores y asesinos por primo que codiciaba sus tierras. Nos vemos en próximo video con otra verdad brutal que sistema prefiere mantener enterrada. Hasta entonces recuerda, durante guerra, los peores monstruos a veces no son soldados ni terroristas, sino tus propios vecinos que ven en tu muerte oportunidad de negocio. Severino Caguana vendió 34 vidas por $85,000 y recompensas militares. Promedio, $2,500 por vida humana. Ese es precio que algunas personas ponen en vida de sus vecinos cuando sistema les da poder de matarlos sin consecuencias. Nunca olvides.